tuvieseis que mañana mismo comprar un coche, viendo todavía toda la evolución que hay, pues por ejemplo con el Vehicle to Grid, pues con las baterías en estado sólido y todo eso, ¿qué tipo de coches compraríais? ¿Eléctrico sin pensarlo? ¿Tirar algo más a medio de un híbrido? ¿O intentar coger un coche antiguo de segunda mano para reutilizarlo hasta que se vea un momento que ya es mejor el eléctrico? Gracias. A ver, yo no puedo ser imparcial porque yo tengo un coche eléctrico, con el cual mi respuesta va a ser que te compres un eléctrico, pero a ver si otros pueden contestar. Es una pregunta que no tiene respuesta buena, depende de la necesidad. Si me dices cuál es la necesidad o nos dices cuál es la necesidad, te puedo decir, pues para esa necesidad lo más adecuado es este. Pero bueno, yo... y aquí sí que me siento un poco, de alguna forma, no sé cómo decirlo, traidor igual, porque yo no tengo coche eléctrico y vengo defendiendo las bondades del coche eléctrico, pero yo tengo claro que ahora mismo, cuando tenga la necesidad, mi primera opción va a ser un coche eléctrico. Un coche eléctrico porque es que tiene, tiene el potencial para satisfacer cualquier tipo de necesidad. Entonces, ahora mismo, bueno, es el problema que hemos comentado de quizás la inversión inicial un poquito más alta, pero que a poco que andes con él sabes que lo vas a amortizar. Entonces, ahora mismo yo creo que estamos en una situación que las baterías van a mejorar desde el punto de vista técnico, van a mejorar, van a seguir mejorando, pero necesitamos que mejoren. O sea, ahora mismo tienen un número de ciclo de vidas que sobrevive por mucho al tiempo de vida de los coches. Ahora mismo nos ha comentado antes que habían visto una batería, yo he visto estudios después de 400.000 kilómetros y las baterías están al 90%. Sobreviven con mucho al tiempo de utilización del vehículo. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Bueno, esta es para los mecánicos, bueno, toda la vida ha sido, ¿qué coche me compro? ¿Qué me compro? Antes era gasolina, diésel, ahora es híbrido, eléctrico, enchufable, gasolina, diésel. Es lo que ha dicho él. Es en función de la necesidad que tengas. Una persona que utilice el coche por la ciudad o en recorridos cortos, está claro que con un vehículo eléctrico, ya sea no contaminar, el ahorro energético, ahorro económico para las familias, aunque al principio sea una inversión un poco más grande, es lo más adecuado. Un híbrido enchufable pues te da un poco los dos mundos, ¿no? Poder ir en eléctrico por la ciudad y poder ir en gasolina por todos los lados. A mí, si me preguntas personalmente, a mí no me preguntes, no soy un buen ejemplo. Tiene que haber malos ejemplos. Yo soy un romántico del motor de combustión y todos mis coches son de combustión. Cierto es que hay que hacer un cambio. O sea, por mucho que yo sea un romántico de todo esto, también soy consciente de que tiene que haber un cambio porque no es viable mantener como estábamos. Entonces, ¿qué es lo que compraría? Pues según mi necesidad. Yo ahora mismo, por ejemplo, que vivo a 30 kilómetros de Vitoria, pues con un coche eléctrico podría andar perfectamente. Y si ya tienes un poco más de distancia, pues igual un híbrido enchufable. Lo que está claro es que, a mi forma de ver, los vehículos diésel, a no ser que hagas muchos kilómetros, ya no son viables en el sentido de las averías que generan, y ya no es porque el vehículo diésel sea un mal vehículo, sino por las restricciones contaminantes que tiene, genera muchos problemas por estos sistemas anticontaminación. Entonces yo tiraría más por un gasolina si sería térmico, y si tendría distancias largas, medias, híbrido enchufable, y si serían unas distancias cortas, pues un eléctrico sin duda. Venga, ahora voy yo. A ver, yo obviamente tampoco soy objetivo porque yo ya voy por el tercer eléctrico, con lo cual no soy objetivo, pero bueno, yo tuve que tomar la decisión esa que has dicho tú hace 1 año y medio, comprarme yo un coche, y no tuve ninguna duda, me compré un eléctrico.
Te diría que sobre todo cuantas más kilómetros le hagas, más sentido tiene tener eléctrico. Al final ya estamos viendo, sobre todo a nivel económico, ya no hablamos ni medioambiental, etcétera, que obviamente es muy importante, pero a nivel económico, contra más kilómetros le hagas, antes vas a alcanzar el rendimiento y ese punto donde se cruzan los caminos entre el eléctrico y el de combustión. Y luego otro punto muy importante es que cambia mucho la película si tienes capacidad de ponerte un punto de recarga en tu casa. Si tienes una casa, tienes un garaje, la película cambia mucho, por lo que te he dicho, porque yo no paso prácticamente tiempo al año yendo a la electrolinera. Todos los días lo enchufo y ya está. Si no tienes garaje y tienes que aparcar todos los días en la calle, y puede que tengas punto de recarga en tu trabajo o en el supermercado, pero ya la película cambia. Ya no es tan económico y ya pues tiene otras implicaciones. Pero si tienes garaje en tu casa, no tendría ninguna duda. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? No, perdona. No, pues sale a otro. Luego tú. Eskerrik asko. Oso interesante, Adana, ¿vale? Sí que tengo una pregunta, ¿vale? Has comentado que el parque actual de los coches consume más o menos el 8% de la energía. En el 2030, si todos los coches fueran. Si todos los coches fueran. Vale, entonces no tengo pregunta. El consumo sí que es, el consumo actualmente es del 0,3%. Sí, muy buenas y gracias por todas las aportaciones que habéis hecho hoy aquí en la conferencia de hoy. La pregunta mía era, cuando yo soy usuario ya de varios años con coche eléctrico, todavía no he notado degradación en las baterías, aunque tengo el que más tiene 100 y algo 1000 kilómetros y no he notado degradación. Pero bueno, cuando pasen los años, porque tengo interés no solamente de andar con el coche eléctrico, de gastar poca energía, sino también de usarlo lo más posible, no desprenderme de él. Y entonces, cuando se recomienda que la vida útil de la batería en un coche cuando ya baja de un 35, un 40, no, un 70% de la batería se queda con ese 70 útil, se desestima como vida útil del vehículo. Pero tú puedes seguir usándolo de igual manera, porque si no necesitas que tenga los 400 kilómetros iniciales y yo para mi día a día le puedo seguir usando, la pregunta es, ¿hay una merma en seguridad porque la batería sea vieja o simplemente es la merma en kilómetros que me puede dar igual? Porque para andar en cercanías, esa es la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo siempre he estado en contra de ese 80% que te dicen que tienes que recargar. O sea, seguirá siendo útil mientras a ti te resuelva la necesidad que tienes. O sea, lo único que vas a tener es menos autonomía, pero la batería es totalmente segura. O sea, que no puedas hacer 300 kilómetros, pero puedes hacer 180, si para ti es suficiente, no tienes ninguna necesidad por cambiar de batería. Se ponen unos límites, se ponen unos números por tener como referencia, pero que el hecho de que tu batería tenga una capacidad por debajo del 80% nominal que tenía al principio no implica ningún riesgo en la seguridad ni en la utilización de la batería. Entonces, puedes seguir utilizando hasta que tenga una autonomía suficiente para ir y volver al punto de recarga que tú utilices. No tienes por qué liberarte ni del coche ni de la batería cuando esté por debajo del 80% que se recomienda. En cuanto a seguridad, hay otros test que se hacen, que se miden la capacidad, se miden los voltajes para cerciorarte que la batería esté bien, pero en principio no se compromete no se compromete la seguridad en de ninguna forma, porque el hecho de que la capacidad vaya decreciendo, ¿no? Sí, te explico. Esa acumulación de litio no se produce porque ahí vamos diciendo la acumulación de litio. Sí, esa cierta acumulación de litio que puede dar lugar a cortocircuitos
no se produce porque tú estés cargando y descargando las baterías muchas veces. Está más relacionada en cómo la cargues y en cómo la descargues, si la cargas muy rápido, si la descargas muy rápido, o a qué temperatura la cargas, a qué temperatura la descargas, te compromete más la seguridad que el hecho de que hagas muchos ciclos. De hecho, si miramos el comportamiento de las baterías, si tú eres lo que se llama la profundidad de carga y descarga, si tú cargas la batería entre un 35 y un 70% y haces ciclos ahí, la batería te va a durar muchísimo más que si la descargas más y la cargas más. Entonces, esos parámetros de control de la velocidad de carga y la temperatura de carga y descarga son las que están controladas por el BMS. El usuario, a nivel de usuario, tiene muy poco margen de maniobra sobre ahí. O sea, tú cuando ves que tu batería está al 0%, realmente no está al 0%. Ya tienes unos límites de seguridad. Y cuando te dice que está al 100%, no está al 100% tampoco. Se trabaja a nivel de fábrica, ya a nivel de diseño, a nivel de fábrica, con unos ciertos márgenes de seguridad para que sean muy seguras. Te puedo decir que, bueno, que yo creo que lo que estaba diciendo él, ¿no? Nos vamos a cansar antes del coche que las baterías se deterioren. Imagino que sabes, Toyota ha sacado el nuevo vehículo y las garantías son 10 años, 1 millón de kilómetros. Y en tu caso, tu coche, hay personas que llevan ya 500.000 kilómetros, un taxista de Valladolid con el Hyundai Ioniq de hace no sé cuántos años, y las degradaciones están en 92, o sea, tienes el 92% de la batería, con 500.000 kilómetros. Quiero decir que, y cuando te hacen las garantías ese de 1 millón de kilómetros, es cuando tu batería se va a degradar al 70%. Y efectivamente, según tus necesidades, con el 70% de una batería, que no sé cuántos, el Toyota no sé cuánto tiene, si tiene 60 kilovatios hora, tienes para recorrer muchos kilómetros todavía. O sea que por ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Que había. El que repite. Hola de nuevo. Se dice mucho que las baterías pesan mucho y que eso afecta bastante a la autonomía. ¿Cuánto de verdad es eso? ¿Y qué se tiene pensado? Pues utilizar materiales más ligeros o qué otras técnicas se tiene pensado para poder reducir ese peso. Gracias. Me lo estás poniendo difícil hoy, ¿eh? A nivel de... Bueno, es cierto, o sea, una batería hoy en día, una batería pues de las que está comentando más o menos Melchor, que pueda tener unos 70 o unos 80 kilovatios hora de energía, pues probablemente pese unos 500 kilos. Son 500 kilos adicionales que tienes al coche, que yo a nivel de consumos y a nivel de aerodinámica no sé cómo puede afectar, ¿vale? Pero a nivel de diseño de materiales, primero, es un parámetro clave en lo que se fija, es la densidad energética, gravimétrica y volumétrica. Es la capacidad de carga que tú puedes acumular por gramo de material y por kilo de material. Entonces hay materiales que tienen mejores propiedades para eso, para aplicaciones donde el espacio o el volumen es un problema. Hay un tipo de materiales más adecuados que otros. Después, ya no solo es a nivel de materiales, sino que a nivel de diseño se puede jugar con un montón de parámetros también. Lo que pasa es que es lo que comentaba un poco en mi presentación. Mejoras una cosa, pero afectas a la otra. Entonces, si tú quieres una batería que ocupe menos, pues puedes reducir el espesor de las capas del ánodo y el cátodo. Tienes menos capacidad, pero tienes menos peso y tienes menos volumen. Entonces, siempre tienes margen de maniobra, primero a nivel de utilización de materiales, de toda esa lista que os he dado, pues para aplicaciones espaciales se utilizan unos porque tienes una de las necesidades. Para automoción se utilizan otros. Para estacionario se utilizan otros, porque no tienes ese límite de espacio. Entonces, tienes ahí una versatilidad a nivel de materiales, a nivel de diseño de celda y después, muy importante, a nivel de diseño de módulo, que yo ahí tampoco puedo aportar mucho, pero a nivel ya más de ingeniería, de cómo se diseñan los módulos, ahí también el hecho del espacio que ocupas y que el peso que ocupas, porque al final del peso de un módulo, el porcentaje que ocupan realmente las celdas no es ni mucho menos el 100%. Hay otros elementos, como nos han estado comentando antes, otros elementos que ocupan espacio y que tienen peso. Entonces, hay variables suficientes como para poder jugar y llegar a compromisos en los que el peso no suponga un problema, o el volumen o el espacio.
Yo diría también que el peso, por supuesto, contra menos mejor, ¿no? Eso estamos claros. Pero yo creo que la tendencia un poco es buscar materiales que sean más fáciles de reciclar, materiales que no sean problemáticos como el cobalto o el níquel, en esa línea de que tengan mayor densidad energética, que sean más seguros, más que el peso en sí, contra menor sea, pues por supuesto mejor, pero más en esa línea. Por seguir la línea, que me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Melchor, ahora mismo lo que os comentaba durante la charla, ¿no? Hay como dos químicas que son las más establecidas, la de NMC, que sí que es cierto que desde el punto de vista de las propiedades del material es algo superior, y después está la de LFP, que bueno, utilizan materiales que no son ni níquel ni son cobalto, que por lo tanto son mucho más baratos. A nivel de propiedades sí que está un poquito por debajo, pero a nivel de lo que comentaba antes, a nivel de diseño de celda, la curva de aprendizaje ha sido mucho mayor, se tiene muchísimo más conocimiento y se tiene muchísimo más experiencia, y a pesar de que desde el punto de vista de materiales quizás son un poquito inferior, a nivel de celda y de módulo estamos en unas características muy parecidas a las otras. O sea, con materiales en teoría peores y más baratos se consiguen prestaciones de baterías que ahora mismo son prácticamente iguales, y con utilización de materiales muchísimo menos, vamos a decir, seguras siguen siendo porque tienen sus mecanismos, pero los que son mucho más fáciles de reciclar. No es lo mismo comprar hierro que comprar níquel o que comprar cobalto o que obtenerlo. Entonces, al nivel no solo materiales, sino diseño de celda y diseño es muy importante también. ¿Alguna pregunta más? Aquí adelante, Gorka. Bueno, a ver, yo tenía un par de preguntas. Una es, para hacer cualquier reparación de un vehículo eléctrico, ¿es necesario desconectar el vehículo de la batería? En principio, los fabricantes ya determinan que según qué trabajos hay que desconectar o no. Por ejemplo, para un cambio de ruedas, el mecánico no tiene por qué desconectar la batería de alta tensión. Para hacer un cambio de líquido de refrigerante, pues tampoco. Sin embargo, si hay que manipular cualquier elemento susceptible a tener alta tensión, sí, obligatorio, hay que desconectar la batería de alta tensión. Y eso solamente lo puede hacer un técnico cualificado. Si un chapista, por ejemplo, tiene que meter la radial, una rotaflex, para cortar un trocito de chapa cerca de un cable de alta tensión, también hay que desconectarlo. Es decir, ahí ya todos los procesos están un poquito, por los fabricantes, están especificados. Sí. Y la otra pregunta era, tema de cargadores. Yo tengo espacio en el garaje para poner un cargador, pero llevo medio año peleando con Iberdrola para que me suministre. No tengo suministro todavía. Entonces estoy cargando fuera de casa. ¿Hay algún problema con la batería en cargarlo todo el rato en carga rápida? Bueno, más que de cargadores es de batería, pero vamos. Bueno, seguro que Roberto ahora te explica mejor. A ver, en principio las baterías están preparadas para eso. Pero obviamente, porque lo hagas durante una temporada no te va a pasar nada. Depende también desde dónde empieces la carga hasta dónde la termines. Es decir, si me dices que cargas del 0% al 100% y te vas a los cargadores de 250 kilovatios, pues le estás metiendo a la batería un buen petardazo. Si me dices, bueno, cargo en cargadores de continua, pero cargo en cargadores de 50 kilovatios y ando entre el 20 y el 80%, pues tampoco va a tener mayor problema. Obviamente va a ser mucho mejor cuando tengas el cargador en tu casa, pero sobre todo por tu comodidad. Si quieres, Roberto, ampliar. Sí, desde el punto de vista de los mecanismos de degradación y de cómo la batería va envejeciendo, sí que hay una cierta tendencia. De cuanto más rápida la cargues, el número de ciclos potenciales que te va a aguantar la batería es menor. ¿Dónde está ese límite? Yo no creo que esté en los cargadores que están disponibles ahora mismo. Nos lo ha explicado Miquel muy bien. Más o menos el voltaje de la celda está, vamos a decir, definido por los materiales que utilices.
el voltaje del módulo por el diseño que tengas, como los acoples. Entonces, si tú quieres cargar más rápido, si tienes el voltaje fijo, lo único que tienes que hacer es meter más corriente. Si metes más corriente, pues es lo que he explicado. Cuanto más corriente metes, pues más se degrada la celda, más sube la temperatura y demás. Nosotros, a los ciclos que hacemos, tenemos diferentes protocolos de envejecimiento de diferentes celdas y de diferentes módulos, y está claro que cuanto más rápido cargues y descargues la batería, menos te dura. Pero tampoco creo que, como te digo, el límite tampoco creo que esté en las corrientes que tienen o en las potencias que tienen los cargadores a los que podemos hacer uso fuera de tu casa. O sea, que utilices los cargadores de alta potencia que estén en la calle o en las gasolineras, no creo que vaya a afectar, no sé decirte un número, pero en un porcentaje te va a hacer que tu batería se degrade en un porcentaje muy poco más rápido que si no lo utilizases. Si ya estamos hablando de corrientes inmensas, pues quizás ya se comprometería un poco más, pero de hecho lo que es muy bueno es cada cierto tiempo hacer algún ciclo de carga y descarga muy despacio para recuperar la capacidad total de la batería. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? O si queréis lo dejamos ya así. Son las 1:24. Pues muchas gracias a todos los alumnos se tienen que marchar porque tienen clase posteriormente, a los que habéis estado aquí, a todos los que han estado viéndonos en streaming, y lo que os he dicho, todo lo que se ha quedado grabado, y las ponencias también estarán disponibles para que podéis ver o divulgar a otros en otros foros. Pues muchas gracias a todos y a los ponentes por haber estado aquí y habernos contado sus temas. Muchas gracias.